Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Mi nombre es Fernando Pacheco y les voy a presentar un tema acerca de abdomen agudo. Ustedes, por experiencia como técnicos radiólogos, bien se han enfrentado a esos problemas entre las decisiones de estudios radiológicos de abdomen agudo. Bien, quisiera definir antes a lo que es nuestro paciente. ¿Qué es lo que va a hacer en un hospital nuestro paciente? El motivo de su consulta de un paciente. ¿Qué es lo que debemos de hacer en estos casos ante un diagnóstico probable de abdomen agudo? Hay un abdomen agudo no traumático, porque también podemos hablar de un abdomen agudo traumático, pero en este caso vamos a hablar de no traumático. Y sobre todo me gustaría hacer énfasis entre la diferencia de un motivo de consulta en el área de urgencias. ¿Qué es el dolor abdominal y realmente un abdomen agudo? Y la diferencia es que en este paciente que viene con un abdomen agudo, es un paciente que muy probablemente la solución de su problema lo va a encontrar en el quirófano. Muy probablemente ese paciente va a acabar hospitalizado y en el quirófano. La diferencia con un dolor abdominal normal, el paciente va a llegar caminando por lo común, a lo mejor vomita, diarrea, estreñido, pero no tiene ningún síntoma sistémico. ¿A qué me refiero? Es decir, a lo mejor no tendrá fiebre, no estará frío, no tendrá ese aspecto de estar enfermo. A lo mejor se agarra el abdomen, bueno, porque le duele, pero está caminando, no se marea, habla contigo, no se le ve agitado. Ahora bien, un paciente con abdomen agudo es un paciente que tiene el aspecto de estar enfermo, y que tan solo cuando lo ves entrando al área de rayos X, basta con solo mirarlo de lejos. Tiene un mal aspecto, está muy pálido, está frío, pulso débil, tiene mucha fiebre, de hecho camina con mucha dificultad, le es muy difícil permanecer acostado, le cuesta mucho porque le duele el abdomen. Todos los órganos del abdomen al tocar un peritoneo que está inflamado duele y se imaginan cuánto duele, duele mucho. La primera clave que nos tiene que orientar a esto es que estamos frente a un abdomen agudo. Es que existen, bueno, síntomas sistémicos, o sea que no solamente son síntomas digestivos, sino que todo el sistema está afectado. Fiebre, astenia, hiporexia, le apretamos los pulpejos y miramos las uñas, no se llena rápidamente. Esos capilares distales, el signo de que la circulación no está bien, algo está fallando. Unos signos de inestabilidad hemodinámica, podríamos decir. Bien, ¿cómo podríamos definir en tal caso un síndrome de abdomen agudo? Pues hay varias definiciones. El paciente un síndrome de origen múltiple, inespecífico, progresivo, potencialmente mortal. La evolución de los síntomas varía de 48 horas, bueno, hasta 5 días aproximadamente. Por eso es que le llaman agudo. Exactamente, ya después pues ya no sería un agudo, sería un crónico de alguna patología que representara, ¿verdad? Ocasiona alteraciones locales y sistémicas que dependen de la teología y de la evolución a realizar. En lo que viene siendo el abdomen agudo es una situación muy dramática para el enfermo que la presenta y para el equipo médico que la va a afrontar, en este caso lo que se va a hacer cargo de este paciente. Bueno, aquí como paciente porque se siente gravemente enfermo y porque sabe que de la rapidez y certeza de sus acciones depende el pronóstico del paciente, evitando en sí las complicaciones y logrando una sobrevivencia, ¿verdad? Todos esos son factores muy importantes, sobre todo lo de ser oportunos en el momento de una realización de los estudios radiográficos, ¿sí? Y el área de urgencia, que es el que va a tener al paciente ya recabando otras informaciones. Para eso es muy importante lo que es la anamnesis. Bueno, aquí les dejo la definición de la anamnesis, pero es muy importante, es algo muy fundamental, algo imprescindible, la anamnesis y el examen físico. Es muy importante que al paciente se le realice un examen físico porque de acá se determinan varias cuestiones físicas en cuanto al paciente. O sea, no es válido eso de hablar por teléfono y que un médico te valore por teléfono. No, tiene que hacer, digamos, en este caso, un examen físico del paciente.
además de una correcta interpretación de su origen y un diagnóstico exacto del paciente. Estamos hablando que además de la utilización adecuada, vamos a hablar de unos métodos diagnósticos radiológicos, como son los rayos X, en tal caso un ultrasonido, la tomografía y laboratorio, que son complementarios para que nosotros podamos, digamos, tener con certeza, ¿sí?, lo que el paciente presenta. ¿Por qué? Porque son alteraciones, digamos, en varias áreas. Y la historia clínica también es muy importante en esto. ¿Cuáles son los síntomas? El tiempo de evolución de esta patología, de esta lesión, de esta molestia, alteraciones o cambios en la menstruación. En caso de ser mujer, también vamos a ver unos anexos o anexitis, en este caso, donde se comprometen otras áreas, ¿sí?, del abdomen. Si el paciente cursa con algunos medicamentos, psicofármacos ingeridos recientemente o constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos que se pueden modificar algunas molestias por medio de ingerir medicamentos. Investigar si hay antecedentes de operaciones abdominales, eso es muy importante también. A veces el paciente cursa con que ya recientemente tiene unas cirugías y preguntar, valorar en tal caso de que haya alguna rotura reciente o bien ya algunas patologías antiguas. Antecedentes personales patológicos como si tiene una úlcera péptica, sabemos que se podría romper esas úlceras pépticas, sí, cólicos biliares, tal vez localizar, encontrar piedras, enfermedades o bien una diabetes, enfermedades diverticulares o unas diverticulitis, no lo sé, ¿verdad? O pancreatitis, que haya tenido pancreatitis crónica, también muy importante esto, y entre otras, ¿verdad? Y antecedentes de viajes frecuentes, hay muchas patologías también asociadas a esto. Bien, pero aquí, ¿cómo vamos a definir? Dice que hagamos un análisis del dolor. Al hacer un análisis del dolor es preguntarle al paciente el tipo de dolor que tiene. Bueno, se pueden clasificar, hay varias clasificaciones en cuanto al dolor, pero definir un dolor y hacerlo de tal manera que resulte una definición de aceptación algo unánime entre los pacientes, algo concienzudo entre nosotros, estar claro que resulta un proceso complejo y se podría decir se trata de algo imposible. Solo quien lo sufre, lo que se siente, y no existe medio humano ni científico por lo que se pueda transmitir a otros todos los detalles, matices, sensaciones que acompañan a la experiencia de este dolor. Si nosotros podemos dividir entre un dolor agudo o un dolor crónico, tal vez en un dolor agudo podríamos decir que es una aparición reciente y abrupta con tendencias a alcanzar pronto su máxima intensidad, que suelen comportarse como una señal de alarma protectora. Si nosotros hacemos un análisis de un dolor crónico, pues se origina en circunstancias no precisas, más o menos cercanas, o como resabio de un dolor agudo previo, que puede tener oscilaciones y no alcanza los niveles de intensidad en el interior. Ahora, ese carácter de dolor se refiere a las características intrínsecas del mismo. Hay varios tipos. En este caso tenemos un opresivo, tenemos un constrictivo, como si alguien apretara. Bueno, dice el paciente como que si lo están apretando, una opresión que tiene, tal vez lo vamos a considerar como una angina de pecho, asma, ¿verdad? Y otro carácter de dolor sería cólico, tal vez con exacerbaciones, es característico de las vísceras huecas, ¿sí? Te dice el paciente que tiene una sensación de puñalada, algo como punzante. Bueno, ¿qué podemos decir? Un dolor pleurítico, puntadas de costado. Ahora te dice que es quemante, urente, o sea, en este caso nosotros vamos a una sensación de ardor, dice algo que me quema. Bueno, relacionado tal vez con un herpes zóster, una úlcera péptica, algo gravativo, una sensación de pesadez, siente algo pesado. Probablemente vamos a encontrar hepatomegalías, esplenomegalías, hasta un derrame pleural y algo pulsátil. Eso nosotros también hemos sentido ese tipo de dolor, unos abscesos dentarios, algunas cefaleas, ¿verdad? Es de tipo rítmico asociado al pulso, ¿verdad? La intensidad pues lo vamos a referir como algo en cuanto a una magnitud de dolor. O sea, no le puedes decir al paciente cuánto te duele, te va a decir te duele mucho, y si le preguntas a un pediátrico no te va a responder, va a estar en llantos, y a un paciente senil pues también tiene muchas dificultades para expresar este tipo de dolor, ¿verdad? Entonces tal vez le demos una escala del 1 al 10 y preguntarle al paciente, digamos, la intensidad de ese dolor, esa magnitud. Entonces él te va a decir tal vez un número para que uno más o menos
menos tenga referencia entre esa molestia, ¿verdad? Pero también hay algunos factores que lo modifican, unos factores que modifican esta situación. Entonces dices que al sentarme tengo molestias, al ponerme de lado tengo molestias, al ingerir alimento tengo vómitos, o sea, son factores que modifican estos análisis en cuanto al dolor. Las condiciones que lo agravan, bueno, historia de dolores similares, exactamente si el paciente anteriormente ha tenido las mismas molestias, en circunstancias, digamos, previas, si había presentado esto o es la primera vez que inicia con esto. Para eso es muy importante la edad del paciente, ¿verdad? Habíamos hablado ahorita de que hay pacientes seniles y hay pacientes pediátricos, también muy importante. El pediátrico normalmente va a romper el llanto y te va a contestar poco, ¿sí?, de lo que le estés preguntando. Hay síntomas asociados a estas patologías, a estas molestias, como son las náuseas, vómitos, fiebres, podríamos decir, bueno, una anorexia, alteraciones de ritmo intestinal, características de las heces, hematemesis, melenas, rectorragias, emisión de heces, leucorreas, pérdida de peso, pues etcétera. Existen otros, ¿verdad? Bien, pero también las alergias es muy importante. Existen síntomas que son los sistémicos que nosotros podríamos decir, ¿sí? Hiporexia, que es la pérdida de apetito, con lo cual es muy diferente a la anorexia que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Y las alergias también es muy importante esto. Las alergias, bueno, vamos a encender acá nuestro apuntador, exactamente, ya estamos acá, bueno, le vamos a dar acá uno rojo, ¿sí? Bien. A las alergias también es muy importante porque muchas veces el paciente, al entrar en un área de urgencias, el paciente cursa con algunas alergias que probablemente a veces no te indique si tú no le preguntas. Entonces es muy importante preguntarle, sobre todo si va a ir a las áreas de radiología, en donde se le va a administrar un medio de contraste. Es muy importante para este paciente que al menos sepa que es alergia a los medios de contraste hidrosolubles, en este caso el yodo que estamos manejando. Bien, hay 4 mecanismos intraabdominales que producen un dolor abdominal agudo, bueno, una inflamación o es una infección, distensión de vísceras por obstrucción y la isquemia vascular, que son muy importantes en estos casos, ¿verdad? Después vamos a ver lo que son los cuadrantes, ¿sí? Vamos a dividir precisamente el cuadrante abdominal. Nosotros sabemos que ya sea que se dividan en 4 o en 9 en cuadrantes, dependiendo. En este caso, para ver las áreas, lo vamos a dividir en cuadrantes, ¿verdad? Exactamente para ver los cuadrantes superiores e inferiores. ¿De qué forma vamos a hacer esto? Vamos a dividir el abdomen, vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes, los cuales delimitan, vamos a dividir el abdomen por una línea media anterior, ¿sí?, en mitades, ¿sí?, derecha e izquierda, tomando la cicatriz, ¿sí?, umbilical, o sea, el touch que nosotros conocemos como punto de referencia. Vamos a trazar una línea horizontal imaginaria, ¿sí?, de modo que se obtienen 2 cuadrantes superiores, derecho y el izquierdo, y lo mismo vamos a ver 2 cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque estamos dividiendo en sí cada uno, ¿sí?, de las vísceras abdominales. Cada uno de los órganos abdominales lo vamos a dividir en cuadrantes. Bueno, esto se hace en cirugía. Y aquí en el lado derecho vamos a ver las probables relaciones con las diferentes patologías que nos cursa en el paciente. Vemos, por decir, una pancreatitis, vemos una apendicitis, diverticulitis, porque comúnmente en esas áreas se presentan, ¿verdad? O bien pueden bajar, o sea, se pueden irradiar esas molestias. Por decir, puede ser un epigastrio, un mesogastrio, ¿sí?, y se van expandiendo hacia otras áreas, hacia otros cuadrantes, por decir, ¿no? Entonces, eso es muy importante clínicamente, porque nos puede detectar, nos puede indicar algunas molestias, algunas lesiones que pudieran suscitarse en estos tiempos. Bien, es muy importante la irrigación. La irrigación, porque la irrigación vascular, la irrigación arterial es muy importante porque hacia los cuadrantes que estén enfocados, ¿sí?, podemos ver si hay alguna molestia, hay alguna anomalía, sobre todo si estamos hablando de vascularidad, estamos hablando de isquemia,
¿sí? O los diferentes tipos de isquemias. En este caso, una isquemia mesentérica aguda, interrupción de un flujo sanguíneo por embolia, puede ser por trombosis, un estado de bajo flujo. Vamos a inducir una liberación de mediadores, inflamación y por último vamos a tener un infarto, ¿verdad? Una trombosis arterial, un embolismo arterial, una isquemia mesentérica no oclusiva o una trombosis venosa, porque eso es muy importante, al menos tener la relación de que la irrigación que pudiera, por decir, tener la arteria mesentérica superior, la irrigación hacia el duodeno distal, ¿sí? Hacia el intestino delgado y el hemicolon derecho, parte del páncreas, ¿sí? La vascularización. Si nosotros hablamos del intestino, de la arteria mesentérica inferior, estamos hablando del colon distal y el recto superior, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, del tronco celíaco, que es lo que nosotros estamos viendo acá, la irrigación hacia el hígado, estómago, vaso, una parte del páncreas. Y vamos a hablar del duodeno proximal, el duodeno distal ya lo habíamos visto anteriormente. Bien, vamos a ver algunos criterios, bueno, sobre todo el criterio de Quick-SOFA, que es un modelo reciente, estamos hablando que en el 2006 y va a sustituir a los criterios del CIRS. Precisamente ¿para qué? Pues son parámetros bajo una sospecha de sepsis, exactamente, que incluye criterios de fácil y rápido cálculo. Con dos criterios de Quick-SOFA se identifica riesgo de sepsis. ¿De qué estamos hablando? Probablemente sea de una alteración del nivel de conciencia, de la tensión arterial sistólica del paciente y su frecuencia respiratoria. Tenemos unas escalas acá y tenemos algunas referencias, ¿verdad? Entonces, para evaluar en una sepsis podemos ver el modelo de Quick-SOFA. ¿Sí? Esa valoración orgánica rápida de ver cómo están los órganos, que hay confusión, el paciente presenta un estado de confusión, la dimensión de la tensión arterial, el paciente se le ve muy agitado, respirando, rompe con una taquipnea, una orientación de probabilidad de haber una sepsis, una rotura, digamos una sepsis, es algo muy importante. ¿Por qué podría haber sepsis? Bien, aquí hay unas imágenes donde vemos, digamos, diferentes bacterias intestinales. Pero ¿qué puede pasar si se rompe, digamos, alguna parte del intestino, alguna parte del estómago, por medio de úlceras, lesiones que pudieran ser? Todas estas bacterias, ¿sí? En lugar de sabemos que está lleno de bacterias. Si se rompe el intestino, salen esas bacterias a la cavidad peritoneal, ¿sí? Y enseguida generan una inflamación. No solamente en el abdomen, sino una inflamación sistémica. La inflamación sistémica se caracteriza por la elevación de los niveles circulantes de las proteínas de fase aguda, citotocinas con actividad inflamatoria, tales como tal vez, ¿cuál podríamos decir? La proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas. Tal vez un aumento en la filtración de las células inmunes como los macrófagos y los linfocitos. Esto es muy importante cuando hay una rotura de los intestinos. Bien, tenemos algunos criterios de evaluación. Sabemos nosotros, como estudiantes, que tenemos, ¿sí?, diferentes densidades, sobre todo densidades radiográficas como es el aire, grasa, agua, calcio y metal. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hacemos criterios de evaluación, cuando nosotros vamos a valorar nuestros estudios realizados, los abdomen, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cómo debemos hacer correctamente nuestros estudios para que el médico pueda valorar nuestros estudios, para que pueda ver hacia el paciente qué es lo que tiene el paciente como apoyo por medio radiológico, ¿verdad? Que bueno, nosotros ya sabemos que debe incluirse el área de las cúpulas diafragmáticas. Bueno, en este caso nuestro paciente o está muy bajo, está de menor en estatura, o bien nuestro chasis o nuestro dispositivo de imagen pues está muy grande, y no en este caso, pues sí vemos sínfisis de pubis, pero no podemos ver hasta las cúpulas diafragmáticas, ¿verdad? Pero precisamente por estas patologías que pudieran cursar es muy importante obtener un completo abdomen, que el abdomen esté completo, que no esté cortado. Para valorar las pelvis, las columnas, costillas, se valoren que no exista rotación, que el paciente, bueno, pueda estar en una forma correcta. Hay pacientes que en verdad que no son cooperativos, entonces por más que nosotros quisiéramos,
no cooperan estos pacientes. La columna lumbar debe estar al centro de la radiografía, algo que nosotros podríamos decir como si existiera una estética en nuestros estudios, ¿verdad? Se deben observar movimientos, o sea, no se deben observar esos movimientos en pacientes respiratorios, ¿verdad? Muy importante que el paciente esté en apnea o retenga la respiración. A veces es muy dificultoso para estos pacientes que vienen pedirle estos tipos de acciones porque se le dificulta al paciente, es muy difícil poder realizarlo. Y los factores de exposición adecuados. Bueno, ustedes como técnicos radiólogos también están estudiando los factores de exposición. Ustedes saben sus factores de exposición, el kilovoltaje, saben que le da contraste, pero también tienen que hacer un análisis entre el miliampere, entre el tiempo utilizado, miliamperes segundo, hacer un balance, ¿sí? Según nos dice que podríamos hacer un balance entre la cantidad de kilovoltaje casi igual con una cantidad de miliamperes segundo. ¿Verdad? Exactamente, esto también depende mucho de los equipos que nosotros estemos utilizando y bueno, si son digitales también es algo muy importante en cuanto a esto. La anatomía radiológica. Bueno, esta es una anatomía radiológica para que nosotros conozcamos la anatomía. Podemos hacer las costillas, los cuerpos vertebrales, el aire en la cámara gástrica. Nosotros vamos a buscar, localizar la cámara gástrica. Vamos a encontrar si hay o no hay aire. El gas en el colon, en el ángulos esplénicos, si existe en este caso. El gas en el colon transverso, hacia dónde se está descendiendo, si es un abdomen de pie, si es un abdomen de cúbito. Vamos a ver el hueso sacro, la valoración del hueso sacro, probablemente sea dolores lumbares, no lo sé, ¿verdad? Valorar las cabezas femorales, los moteados cecales que podríamos encontrar, ¿verdad? Las crestas ilíacas, ¿sí? Gas en el colon, en el ángulo hepático, ya vimos en el ángulo esplénico, vamos a ver en el ángulo hepático, en este caso si hay o no existe gas. Las líneas del psoas, también muchos hacen referencia, ¿sí? Entre lo que es el psoas, que hay borramiento del psoas, niveles infecciosos, no lo sé, ¿verdad? Exactamente, y hasta el amigo se ve por acá. Bueno. ¿Qué vamos a ver? Una radiografía simple de abdomen. ¿Qué va a valorar el médico? Bueno, con esa patología que el paciente esté llegando, probable patología, probable molestia que el paciente está llegando, entonces nosotros, el médico va a valorar, de acuerdo a lo que nosotros hicimos en los estudios de abdomen, lo que son los huesos, las vísceras macizas, distribución de gas intestinal, esa distribución, cómo está distribuido ese gas es muy importante en este caso para el médico. El psoas, lo que ya les hablaba anteriormente, si existe o no existen calcificaciones, o sea, ¿dónde podríamos encontrar calcificaciones? Tal vez podríamos encontrarlo en las vesículas, lo podríamos encontrar en ambos lados, retroperitoneales, o en este caso los riñones, que existan litiasis renales, pues en los ureteros, en la vejiga o que existe calcificaciones, digamos, ya sea por medio también de una mala práctica de inyecciones, ¿verdad? O bien unas calcificaciones que pudieran haber del útero, ovarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la existencia o no, pues de masas. Bien, en los estudios radiológicos, nos piden, en los estudios es muy común que nos pidan una serie de abdomen agudo, donde otros nos dicen que tenemos que nada más que tomar un abdomen de pie, de cúbito, otro que tenemos que anexar, que poner una radiografía de tórax. Claro, eso también tiene su motivo para hacerlo y también depende de los hospitales, las clínicas que nos envíen este tipo de solicitudes, ¿verdad? La radiografía simple, aunque es una técnica de imagen de escasa resolución de contraste, es importante realizarla. ¿Por qué? Por la cantidad de datos que pudiera aportarnos. Sobre todo en el paciente que acude con un cuadro de dolor abdominal agudo, se pueden realizar una serie de radiologías que en este caso vamos a incluir en la tele de tórax, el abdomen en decúbito, vamos al de pie o bipestación, o sea, pero ¿cuáles son en verdad los motivos para poder hacer esto? Bueno, el de pie se realiza fundamentalmente para la observación de niveles hidroaéreos como signo de una obstrucción intestinal, y que representan tal vez la existencia de asas intestinales dilatadas como un contenido líquido y gas en su interior. Entonces vamos en imágenes que vamos a ver son los niveles hidroaéreos que nosotros conocemos.
y también depende una distribución de estos niveles, podemos aproximarnos a un diagnóstico, ¿sí? Pues no sé cuántas patologías pudiéramos encontrar con todo esto, ¿verdad? Y la radiología también siempre sería poco decisiva para detectar la etiología de la obstrucción. Sabemos que son complementarios también, ¿verdad? Sin embargo, pues, ¿qué podemos decir? Que el cuadro clínico que presenta el paciente podría sugerirnos alguna variación. El caso más especial sería la sospecha de una perforación de víscera hueca. Bueno, vamos a demostrar en estos casos un neumoperitoneo, ¿verdad? A veces no logramos ver, por decir, en esa radiografía de abdomen, pues si existiera o no un neumoperitoneo, pues no lo vamos a alcanzar a ver. Entonces, o nos piden, ¿sí?, que en la parte más superior, ¿sí?, o bien realizar una tele de tórax para poder en este caso ver, en caso de una lesión de un neumoperitoneo, poder identificar la lesión. O bien, haciendo referencia a qué es lo que podemos valorar en una radiografía de tórax. Podemos valorar la existencia de procesos pulmonares como son, no lo sé, un neumotórax. Vamos a valorar una atelectasia obstructiva, una atelectasia pulmonar masiva, un derrame pleural masivo, neumonías, no sé, carcinoma broncogénica. Son cosas muy importantes para que nosotros podamos identificar algunos signos indirectos, abscesos frénicos o algo, gracias al paciente. Bien, el neumomediastino puede ser espontáneo o puede ser traumático. En este caso, nosotros vamos a ver enfisemas. Es un trastorno consistente en la presencia normal, el aire del tejido subcutáneo. Nosotros aquí vemos un enfisema subcutáneo, ¿sí?, tisular, ¿verdad? Exactamente, y también vemos neumomediastino. Muy importante, lo mismo aquí en la otra imagen, vemos un borde del cardíaco izquierdo. Estamos hablando de que hay un aire en el mediastino, ¿verdad? Bien, aquí nos dice que una de las causas frecuentes de un neumoperitoneo, bueno, se debe a varias causas. Aquí estamos hablando de una perforación de víscera hueca, debido a una perforación de una úlcera péptica, exactamente, nos produce peritonitis. Vemos aquí la úlcera duodenal, una úlcera péptica, exactamente, una vista de fondo con endoscopía. Exactamente podemos ver que hay lesiones, precisamente son casos de que el paciente no tiene, en tal caso, que dar a conocer si existen este tipo de lesiones para poder identificar si la relación con el probable diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. En este caso vamos a ver unas radiografías de decúbitos laterales, ya sea derecha e izquierda, dependiendo hacia dónde esté la lesión, la probable patología, la probable neumoperitoneo, ¿no? Bueno, sabemos bien que se coloca al paciente en decúbito lateral, bueno, el lado que nosotros queramos ver, en izquierdo o derecho, durante unos 10 minutos y se realiza la radiografía. Se pueden ver pequeñas cantidades de aire sobre las zonas hepáticas, aquí un lado entre la pared costal del hígado, entre la pared costal también del hígado, aire libre. Vemos acá que hay un neumoperitoneo, ¿verdad? Si nosotros acostamos a nuestro paciente con rayo horizontal, podemos identificar precisamente esta línea que nosotros tenemos acá. Sí, estamos hablando de un neumoperitoneo. Bien. Bueno, pero también hay un peritoneo, ¿verdad? Un pseudoneumperitoneo, en donde se dan a la asociación de lo que cursa con síntomas como un dolor abdominal agudo, tal vez náuseas, vómitos, y vemos precisamente en una radiografía abdominal en el ángulo hepático, ¿sí?, o bien en una radiografía lateral, lo que viene siendo los semidiafragmas, cuando podemos identificar que no existe precisamente un neumoperitoneo. Esto se le llama signo de Chilaiditi. Estamos hablando de un pseudo-neumoperitoneo. Bien, ahora, ¿qué es la colecitis enfisematosa? Vamos a caracterizarla por la presencia de gas. Vamos a ver aquí una imagen, en la radiografía se observa una silueta hepática con una imagen redondeada, hipotransparente, con correspondiente al aire presente en la pared vesicular. Si nosotros vemos un acercamiento, aquí está una colecitis
enfisematosa, se marca con flechas rojas. Y vamos a ver que hay dos niveles, ¿verdad? Exactamente, un nivel en aire y un nivel líquido. Vamos a ver un nivel hidroaéreo, como nosotros solemos identificar varias lesiones en las radiografías. Una presencia de gas en la luz, en la pared de la vesícula biliar. Bueno, ¿a qué se deba esto? Precisamente a un resultado de un proceso infeccioso, por ejemplo, no sé, tal vez una colecistitis, que en su mayoría de los casos el cuadro clínico es grave y bueno, la evolución va a llevar a una elevada mortalidad en los pacientes, siendo en este caso la cirugía, lo que es la colecistectomía temprana, pues el tratamiento definitivo para este tipo de pacientes, ¿verdad? ¿A qué nos indica esto? Que una colecistitis aguda tiene múltiples complicaciones, desde las formaciones de abscesos, que podríamos tener en abscesos al interior de esa vesícula, hasta la formación de abscesos hepáticos vesiculares. Por eso la colecistitis aguda es sinónimo de una cirugía, pero a la ya de urgencias. Bien, y también acá tenemos alguna presencia de gas en las vías biliares que nosotros conocemos como neumobilia y puede deberse a una conexión anormal entre el tubo digestivo y las vías biliares, ¿verdad? Y bien, en lo clásico, en apilamiento de monedas, el signo tipo de una obstrucción del intestino delgado, ¿no? Bien, también la presencia de gas en pequeñas fisuras en el interior de las litiasis biliares es muy importante también, ¿sí? Que es lo que vamos a visualizar en varios de los pacientes. Bien, hablamos ahora de las enfermedades diverticulares, problemas en la fosa ilíaca izquierda, pacientes con historia de estar estenido mucho, que ha tenido rectorragias, ha tenido un diagnóstico de diverticulosis, pues a lo mejor tiene diverticulitis, solo en la fosa ilíaca izquierda, como si fuera una apendicitis, pero en el otro lado con síntomas sistémicos. La mayoría de estos divertículos son asintomáticos, algunos inflaman, sangran, dependiendo, aquí vemos algunas, ¿sí? Cómo están las diverticulitis, ¿sí? Son de un nódulo de diferentes, esta enfermedad diverticular, ¿verdad? Exactamente. Tiene mucho dolor. La mayoría de estos divertículos son asintomáticos, pero algunos inflaman o llegan a sangrar. Cuando los divertículos se inflaman, duelen bastante. Los pacientes que cursan con una diverticulitis tienen mucho dolor y una infección abdominal que hay que tratarlas pues, con antibióticos. Vemos un asa intestinal distendida y fija, aquí estamos hablando con la flechita, exactamente, un asa intestinal, y en la radiografía simple vamos a un caso de un hilio paralítico localizado, unos ejemplos tal vez una pancreatitis, una diverticulitis, apendicitis, sí, en este caso el paciente cursa con una diverticulitis. Bien, hallazgos imagenológicos en diverticulosis y diverticulitis apendicular. Esto es con la administración de medios de contraste bario. Es un enema varitado, ¿sí? Vamos a las morfologías saculares que nosotros tenemos, ¿sí? En los apéndices secales, ¿sí? Concordantes con un diagnóstico de divertículos apendiculares. Los estudios radiológicos convencionales, ustedes ya han conocido ya han visto anteriormente cómo es el colon varitado, el enema varitado, una radiografía simple. Bueno, nosotros no podemos utilizar como un estudio de rutina en pacientes con sospecha de apendicitis debido a una baja especificidad en sus hallazgos, ¿no? Considerando una larga lista de patologías localizadas en el cuadrante inferior derecho, lo que habíamos visto antes, así como anexitis, en lo que es la patología pélvica inflamatoria, o bien infecciones del tracto urinario, uterolitiasis en los folículos rotos, apendicitis epiploica, endometriosis, una torsión ovárica y otros que conllevan, digamos, a procesos quísticos en la mujer. Aquí están los casos de anexitis. Nosotros vamos a ver un embarazo ectópico, una rotura de embarazo ectópico. Vamos a ver una salpingitis, ¿sí? Tal vez son ovarios con quistes, exactamente, o una torsión ovárica. Y bueno, en el paciente masculino también vamos a encontrar epididimitis. Bien, la radiografía simple en este caso va a demostrar una isquemia mesentérica aguda, pues no es de mucha valoración, ¿verdad? Eso después de haber administrado medio de contraste, una tomografía, pues ya podemos ir a las placas simples nomás para demostrar lo que no
no, probablemente no hayamos visto una placa simple, ¿verdad? Que es hablar de la isquemia mesentérica. ¿Sí? Hablar de la isquemia mesentérica aguda es una condición clínica que causa, es un síndrome letal de abdomen agudo. ¿Cuáles son las consecuencias de una disminución abrupta? ¿Qué vamos a hacer? De un flujo sanguíneo suministrar a algún territorio. Hablamos de las arterias, anteriormente hablamos de esas arterias mesentéricas, principalmente el dependiente de la arteria mesentérica superior, que tiene afectado el intestino delgado. Habíamos visto las irrigaciones al intestino delgado y al colon derecho, que incluye unos procesos obstructivos, embólicos arteriales, trombóticos arteriales, venosos y no obstructivos, los cuales se constituyen, pues en verdad, un de riesgo vital para el paciente. Bueno, esta diversidad etiológica, ¿qué nos va a conllevar? ¿Verdad? Nos va a indicar que el paciente en diversas formas clínicas se repercute en una gran dificultad para establecer ese diagnóstico en forma temprana, un proceso que deriva en este caso, de una mayor mortalidad, ¿verdad? Por la gravedad de la circunstancia. El ultrasonido, pues en verdad tiene un uso limitado para este diagnóstico. El gas intestinal oscurece el diagnóstico. Habíamos visto que bueno, ustedes en sus clases de física de ultrasonido, que el gas también intestinal oscurece el diagnóstico de esa isquemia mesentérica aguda. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Una tomografía, esta prueba de imagen que, bueno, pues ha sido el gold estándar actualmente. Sí, para estos casos, una isquemia mesentérica aguda permite con bastante fiabilidad establecer un buen diagnóstico, un diagnóstico del paciente. La sospecha de una isquemia, que vamos a administrar un medio de contraste. Vamos a hacer un estudio bifásico, que vamos a encontrar las fases arteriales, pues, y la fase venosa, ¿verdad? El TAC bifásico tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, estamos hablando por arriba de 90%. Otra causa de obstrucción es el ilirio paralítico, ¿no? Puede ser una consecuencia de múltiples patologías también. Las contracciones intestinales que hacen que los alimentos se desplacen puedan producir un dolor intenso. Estos movimientos se denominan, pues, peristalsis, ¿verdad? Unas peristalsis que nosotros conocemos. Si no se trata la obstrucción gastrointestinal, puede disminuir, constituir un grave riesgo para el paciente, que incluso puede poner en riesgo su vida. Las causas más frecuentes en pacientes que tienen antecedentes de cirugía abdominales son las adherencias postoperatorias. Cuando no hay antecedentes de una cirugía, te dice el paciente que en verdad no ha tenido cirugías previas. Las causas más frecuentes son las hernias estranguladas, el cáncer de colon, vólvulos. Sí, un vólvulo consiste, bueno, en una rotación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos. Un vólvulo consiste en la rotación de un eje mesentérico de un asa de intestino con oclusión de su aporte sanguíneo. Otras causas de obstrucción es el ilirio paralítico. En este caso no se trata de una obstrucción real consecuencia de un problema mecánico que se obstruye, sino que es un trastorno, vamos a decirlo de alguna forma, funcional, que paraliza la peristalsis intestinal y da unos síntomas parecidos a una obstrucción mecánica. Las causas más frecuentes del ilirio paralítico son los postoperatorios, infecciones, traumatismos y, bueno, unos trastornos electrolíticos de la sangre. Sí. La oclusión intestinal es de origen mecánico, una hernia inguinal estrangulada, son algunos de los ejemplos que podríamos manejar. También tenemos acá precisamente lo que les indicaba, el vólvulo sigmoide, que es una condición, ¿verdad? Y vamos a definirlo como una torsión del intestino grueso sobre su eje mecánico. Aquí es demasiado, este vólvulo, lo que ocasiona un cuadro de obstrucción intestinal, ¿sí? Un cuadro de obstrucción intestinal y generalmente produce obstrucción del lumen intestinal y una oclusión vascular mesentérica temprana, que compromete el flujo sanguíneo del colon y estén llevando a una isquemia tisular, hipoxia y necrosis. Pues, bueno, consecuentemente existe una perforación y peritonitis, ¿verdad? Claro, en los vólvulos del colon sigmoide se ve una gran asa dilatada que ocupa casi todo el abdomen. Aquí estamos viendo cómo ocupa así todo el abdomen y tiene el signo del grano de café. Aquí es un granito de café, se los puse acá, ya que fija todas estas proyecciones, ¿verdad? En los pacientes.
Bien, unos casos pocos comunes en pacientes pediátricos. Hablamos de imágenes radiodensas localizadas en el hipocondrio derecho. Podemos encontrar litiasis vesiculares, ¿sí? O bien podemos encontrar, digamos, unas litiasis renales, tanto ya sea derecho como izquierdo. Importante porque en esos pacientes pediátricos se damos cuenta de cómo está la morfología, ¿sí? de los huesos, corresponde a pacientes pediátricos y probablemente sea muy difícil haber encontrado calcificaciones, ¿verdad? Eso a veces no tenemos en cuenta que también puede haber calcificaciones en los pacientes pediátricos. Bien, ahora nos vamos a lo que viene siendo la apendicitis, que es la causa más frecuente del abdomen agudo, que requiere también una resección quirúrgica. Es muy importante los exámenes físicos y los exámenes de laboratorio, que bueno, no siempre precisos, porque se toma muy importancia la imagen como un apoyo diagnóstico. En nuestras áreas de imágenes probablemente contemos con rayos X, probablemente contemos con ultrasonido, probablemente contemos con tomografía, que vienen siendo los estudios complementarios para poder realizar estos estudios con nuestros pacientes. Bien, ¿qué vamos a ver en una apendicitis? ¿Cómo vamos a localizar? ¿En dónde vamos a localizar esa apendicitis? Un dolor epigástrico que luego baja al cuadrante inferior derecho, muy típico de apendicitis. Cuando hay síntomas sistémicos, la sospecha aumenta. Bueno, hay un score de Alvarado, así como habíamos visto al anterior de Quick-SOFA, también hay un score de Alvarado, donde pues anorexia, náuseas, vómitos, dolor en el cuadrante inferior derecho, el dolor de rebote, fiebre. En el estudio de laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, neutrófilos, acidosis. Es un signo exploratorio característico de una apendicitis aguda. Se han descrito alteraciones en la radiología simple de aproximadamente 50% de los casos de apendicitis, sin embargo, la mayor parte de estos hallazgos pues, son inespecíficos, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la radiografía simple, que es lo que nos va a indicar en los casos que se quiera descartar otras patologías, como por ejemplo una litiasis urinaria, obstrucción intestinal, perforación. Bueno, etcétera. Dentro de los signos radiológicos de apendicitis se van a describir pues, la presencia de apendicolitos, ¿sí? Gas en el cuadrante inferior derecho, deformidad del gas del ciego y colon ascendente, pues, con la presencia de una masa inflamatoria a este nivel. Un hilio localizado con presencia de gas en ciego, resto del colon. Últimamente se han descrito otros signos que serían de alta especificidad y sensibilidad en los casos de una apendicitis, como es la carga fecal, ¿verdad? O sea, en el ciego, acumulo de deposiciones en la región fecal. Valorar también es muy importante la valoración del psoas. La presencia, ausencia o atenuación de ese perfil del músculo psoas en la radiografía simple de abdomen, o bien la diferencia en el aspecto de las dos líneas del psoas. Vamos a hacer las comparaciones entre lo que viene siendo el lado derecho y el lado izquierdo, hacer las comparaciones, ¿verdad? La presencia o ausencia o atenuación del perfil del músculo psoas en la radiografía simple de abdomen y la diferencia en el aspecto de dos líneas de este psoas, se ha utilizado un diagnóstico diferencial de las patologías intraabdominales y las retroperitoneales por la situación en que se encuentra, ¿verdad? Anatómica. El borramiento de la línea del psoas se ha descrito en pacientes con procesos en los que se altera la radiotransparencia del tejido adiposo retroperitoneal, la infiltración de que pudiera ser en tal caso como sangre, edema, líquido o tumoraciones. Sin embargo, la línea del psoas puede no verse hasta un 40% en pacientes normales y al contrario puede estar conservada la línea en la presencia de alguna patología retroperitoneal, por lo que su utilidad es muy escasa. Bueno, aquí lo vamos a incluir, pues un signo clásico muy difundido fuera del ámbito radiológico, como son los borramientos, ¿verdad? En nuestra imagen es una apendicitis causada por alfileres. Es un paciente que con una ingesta de alfileres se provocó una apendicitis aguda abscedada, que es el diagnóstico final que se obtuvo, ¿verdad? La placa, aquí vemos la flechita, vemos las imágenes, revela la presencia de dos objetos metálicos radiopacos, filiformes, vamos a decir tal vez puntiformes, de aproximadamente 3-5 centímetros, ¿no? Localizados en el cuadrante inferior derecho del abdomen, con un diagnóstico de una perforación intestinal secundaria a cuerpos extraños versus apendicitis secundarias a cuerpo extraño. Bueno, sabemos que es causada por
alfileres. Bien, aquí vemos los apendicolitos, les hablaban hace rato, son factores explícitos que ocasionan apendicitis complicada en la niñez. Rayos de abdomen simple que muestran apendicolito en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Exactamente, eso normalmente lo vemos en la tomografía, pero también como hallazgo. A veces lo encontramos, pero los pacientes no presentan sintomatología alguna. ¿Sí? Esto es muy importante para casos de que se pudiera tener como, digamos, una referencia de estos pacientes. Bien, nos vamos a la diapositiva 37, creo que es una de las últimas, entonces estamos hablando de una pancreatitis aguda. ¿Qué es una pancreatitis aguda? Tal vez lo podemos definir como una inflamación aguda del páncreas con grado variable de compromiso de los tejidos regionales, diferentes grados de compromiso sistémico, empieza como un inicio agudo, una sensibilidad en el abdomen superior, ¿sí? Asociado, bueno, a fiebre, náuseas y muchos vómitos. En laboratorio, tal vez elevación de enzimas pancreáticas, sangre y orina. En el diagnóstico a veces es difícil, los pronósticos son a veces imprescindibles en el momento de la presentación, ya que las complicaciones locales y sistémicas principalmente pues, nos pueden presentar de una forma súbita. Además, no existe un completo entendimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, porque por las relaciones que pudiera existir, una colecolitiasis y el alcohol son responsables del 80% de la pancreatitis pues en los países desarrollados. La litiasis de las vías biliares es muy común en poblaciones de un nivel socioeconómico muy alto, mientras el alcohol es muy común en un estrato social socioeconómico bajo. Para estos casos tenemos una tomografía abdominal, la mejor exploración para páncreas, es sensible y específico en etapas tempranas, informa sobre la gravedad, necrosis, áreas hemorrágicas, ¿verdad? La pancreatitis aguda es más frecuente entre los 40 y 50 años de edad y afecta más a los hombres si se produce por ingesta abundante del alcohol y alimentos ricos en grasa. Mujeres, si la pancreatitis es complicación de tener cálculos en las vesículas y vías biliares. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos aspectos? Una radiografía de abdomen, pues tal vez asas centinelas, borramiento del psoas, colon cortado, aloperitis perirrenal, ¿verdad? Son algunas de lo que podemos encontrar en las imágenes abdominales. Bien, no les quiero quitar más su tiempo, espero que hayan tomado algo, aunque sean unos puntos insignificantes, que pudieran ustedes completar su curso. Gracias por escucharme.